Desde Armenia, Ciudad Milagro de Colombia, para el mundo entero, transmite Toscana Estéreo, emisora online con proyección mundial. Oyentes de Colombia y el mundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los estamos saludando para una emisión más de Manos Limpias, con la dirección del doctor Gilberto Arcila Saraza. Gilberto Saraza Arcila, hombre, vea, no le digo. Y hoy con la invitación de nuevo del doctor Rolando Muñoz Torres, candidato o precandidato a la alcaldía de la ciudad de Armenia. Así es pues que desde este momento empiezan ustedes a vivir todo lo concerniente a lo que es el aspecto político en Armenia, el Quindío y Colombia. Los dejo entonces con el doctor Saraza Arcila. Doctor, muy buenas tardes, lo mismo que el doctor Rolando. Políticos y económicos que ocurren a nivel regional y nacional. Para hoy, con los dos invitados, he propuesto que analicemos las implicaciones e incidencias que va a tener en el gobierno nacional y en las próximas elecciones del mes de octubre, lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, donde fue el gobierno derrotado en la elección de la presidencia del Senado de la República, cuando el gobierno se la jugó porque el presidente del Senado fuera el senador Inti Asprilla, o en su defecto Angélica Lozano, y desafortunadamente pues las mayorías opositoras al gobierno impusieron la elección de un presidente del Senado enemigo del proyecto de cambio, del pacto histórico, el senador Iván Name. Para la Cámara de Representantes sí el gobierno logró ganarle el pulso al Partido Liberal y a César Gaviria Trujillo específicamente, que quería imponer como presidente del Congreso a Julián Peinado, y el elegido fue el representante de la Cámara, Andrés Calle, que es amigo y aliado del gobierno del cambio. Entonces, yo quiero invitarlos para que analicemos esas implicaciones, porque prácticamente se viene a dar lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata tiene las mayorías en el Senado de la República y el Partido Republicano tiene las mayorías en la Cámara de Representantes. Y eso le ha causado grandes dificultades al presidente Joe Biden para poder sacar adelante sus iniciativas, porque lo que aprueba la Cámara no se lo aprueba el Senado y viceversa. Entonces, compañeros, yo les pido el favor entonces que me den su opinión al respecto sobre qué va a pasar con la agenda legislativa del gobierno, sus propuestas, sus reformas en materia de salud, en materia pensional, en materia laboral, que son las más importantes y que vienen empantanadas desde la legislatura anterior, lo mismo que las otras que va a empezar a tramitar en este periodo, que son la reforma de la educación, la reforma política y electoral y la reforma agraria. Entonces, a ver, doctor Rolando, ¿usted qué piensa? ¿Qué puede pasar en el gobierno ahora para sacar adelante las iniciativas en materia de las reformas prometidas al pueblo colombiano? ¿Y qué incidencia va a tener esto en las elecciones de octubre? Porque yo pienso que se va a convertir prácticamente en un plebiscito. Es un plebiscito con respecto de apoyo al gobierno o en contra del gobierno. Si el gobierno logra aprobar las reformas antes de las elecciones, seguramente que el referendo va a ser a favor del gobierno. Pero si no logra hacer eso, el pueblo va a sentir un poco de desilusión, o va a ver que lo están incumpliendo y que el presidente no ha logrado sacar las reformas y que muy posiblemente no las pueda sacar adelante, y entonces la gente empieza a votar en contra. ¿Qué incidencia puede tener eso en el resto del periodo del gobierno del presidente de la República, doctor Rolando Muñoz? Pero aquí la lección que me queda es un mensaje claro, directo al pueblo, al elector, a la base votante. Ya nos pasó
en las elecciones del Congreso, cuando se propuso por parte del pacto histórico la fórmula del 55-85, 55 senadores, 85 representantes para tener las mayorías. En este momento se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder porque no hay mayorías. Y no nos puede pasar lo mismo en las elecciones del 29 de octubre, porque es que el gobierno necesita tener varias alcaldías y varias gobernaciones, cosa de que se afiancen los proyectos que tiene el gobierno. Básicamente hablaría yo de el acuerdo número uno, el punto número uno de los acuerdos de La Habana, que es la reforma agraria, que es lo más importante para que se dé el comienzo del cambio, que no va a ser definitivo, pero ya el comienzo del cambio. Y que esas elecciones del 21 de octubre también van a ser definitivas en las elecciones del año 26. Entonces, en ese sentido me parece que es delicada la situación, pero que es un mensaje directo al elector. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí, coincidimos plenamente con su planteamiento, doctor Rolando. Para mí me parece supremamente preocupante, porque si en la legislatura pasada que teníamos la presidencia del Senado y de la Cámara, o sea, eran de la coalición de gobierno y eran a favor, usted lo sabe muy bien, que los presidentes de del Senado y de la Cámara pues tienen un poder grande, enorme, de manejar la agenda, de saber agilizar las iniciativas a favor o en contra del gobierno, o de atajarlas, o de demorarlas en su trámite. Y entonces va a ser supremamente difícil. Si no pasaron en la legislatura pasada, que teníamos los presidentes de Cámara y Senado amigos, ahora que tenemos el del Senado en contra, haciendo oposición, pues va a ser mucho más complicado. Todavía nos queda o le queda al gobierno más bien una bajo la manga, que es poder lograr, a través de lo que ha tratado de intentar durante este casi año de gobierno y que no ha logrado, que es lograr la gobernabilidad a través del apoyo de los partidos tradicionales, a través de participación en el gobierno, de que logre convencer a los congresistas para que apoyen esas reformas, ya no a los partidos. Pues en la legislatura pasada trató de lograr alianzas con los partidos y desafortunadamente lo traicionaron, le jugaron sucio, porque el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U se comprometieron a ser partidos de gobierno, apoyar las propuestas de gobierno, para cuando llegó el momento de aprobar las reformas, se hicieron a un lado, las bloquearon, no las aprobaron, se quedaron con la burocracia, con la contratación y no le cumplieron al gobierno. O sea, tristemente hay que decirlo, conejearon al gobierno, lo traicionaron. Ahora el gobierno se pretende jugárselas a tratar de conseguir el apoyo voto a voto de los congresistas, no con los jefes de los partidos tradicionales, porque además eso estaba siendo inconstitucional. Es que quien legisla en el país, quien aprueba las leyes y las normas, son los congresistas, no los jefes de los partidos tradicionales. Entonces, esperemos a ver si Petro ahora sí logra conseguir que los congresistas le aprueben las reformas. Un buen indicador es que por lo menos logró derrotar esa propuesta malintencionada, perversa y sectaria que estaba montando Germán Vargas Lleras, el dirigente del Partido Cambio Radical, que estaba armando una coalición de todos los partidos contra Petro, de todos contra Petro, para impedir aprobar las reformas. Afortunadamente eso le fracasó, porque con la elección de la presidencia de la Cámara en manos del Partido Liberal, quiere decir que el Partido Liberal no le jugó a eso, lo mismo el Partido de la U, tampoco apoyaron la propuesta de Cambio Radical. Entonces eso le queda un margen de maniobra para poder seguir luchando el gobierno por poder aprobar las reformas sociales. Ahora, en materia política, como usted lo dice, y electoral, es claro, todo depende, como le digo, de cómo le vaya al gobierno en estos 3 meses y medio que quedan para las elecciones, que lograr sacar adelante iniciativas, avanzar en la ejecución del plan de desarrollo,
de tratar de solucionar algunos de los problemas sociales que tiene el país para que podamos tener la posibilidad de tener un buen resultado electoral. Porque como veo las cosas, sería difícil y catastrófico que en las elecciones regionales no se lograra tener un buen resultado, ganar un gran número de alcaldías y gobernaciones, porque eso va a tener una incidencia total en las elecciones del 2026. Entonces, y más ahora en lo que va a pasar en las elecciones siguientes. Si el gobierno, doctor Rolando, no empodera en estos 3 meses y medio a los partidos del pacto histórico, de los partidos progresistas independientes para favorecerlos en sus aspiraciones electorales, va a ser muy difícil la competencia electoral el próximo 21 de octubre. ¿O usted cómo la ve? Bueno, doctor Gilberto, lo que pasa es que como ya estamos en ley de garantías, le va a caer un poquito no, muy difícil al gobierno, pero ahí es donde vamos a entrar nosotros, la base, el electorado, a hacer la pedagogía de lo que muy acertadamente usted habla en este programa, la pedagogía política que hay que hacer con las bases. Un ejemplo, a las personas hay que decirles que están inconformes por el aumento de la gasolina, que no es culpa de este gobierno. El fondo de estabilización fue saqueado, fue hurtado, fue robado por los gobiernos anteriores en 36.000 millones de pesos. He ahí el por qué hay que estar subiendo los precios de la gasolina. Pero otra cuestión es también muy interesante, muy importante para hacer esa pedagogía con el elector. Y es que el gobierno pasa una reforma laboral en la que se le devuelven a los militares la mesada 14, en la que se devuelven a los trabajadores los laborables, los domingos y festivos, en que se devuelve a los trabajadores el hecho de que la jornada laboral nocturna no empiece a las 10 de la noche, como yo diría que olímpicamente lo han venido haciendo, sino que empiece a las 6 de la tarde. Y el pueblo sale a protestar en contra de eso, aupado por esos famosos líderes políticos, senadores y representantes que no están defendiendo al pueblo, sino que están defendiendo unos intereses de unos grandes capitales, de unos grandes banqueros, de unos grandes empresarios que nada quieren favorecer el pueblo. Y ahí donde está la oportunidad de hacer la pedagogía directamente con el pueblo. Y muchos más ejemplos que hay, lo de la salud, lo de la reforma política, lo de la reforma pensional, todas esas son cosas que favorecen al pueblo, pero por eso es que no quieren apoyar la reforma del presidente Gustavo Petro. Me parece sumamente importante lo que usted acaba de acotar. Y es importante que la opinión pública, los oyentes, tengan muy claro ese aspecto. Las reformas a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de la educación, la reforma agraria, son reformas a favor del pueblo. Es precisamente eso, para saldar la deuda histórica que ha tenido los gobiernos colombianos con la mayoría de la población colombiana excluida y marginada del progreso y del desarrollo. No es cierto lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen los partidos políticos, lo que dicen los grupos económicos, que es que esa reforma de la salud pensional, laboral y de la educación le va a quitar derechos a los ciudadanos o los va a desmejorar. No, eso es falso, eso no es cierto. Lo que pasa es que ellos están defendiendo es sus intereses personales, su negocio. Aquí convirtieron en un negocio la salud, la educación, las pensiones, la vinculación laboral. Todo lo convirtieron en un negocio para buscar mayor enriquecimiento ilícito de la empresa privada, de los grandes empresarios de este país. Pero no es cierto que estén a favor de la clase popular colombiana. Por darles un ejemplo, usted lo acaba de decir, la reforma laboral lo que está buscando es precisamente eso, acabar con la explotación laboral. Es claro que hoy en día todos los trabajadores han perdido muchos derechos laborales porque los empresarios no permitan que los trabajadores hoy en día se asocien a un sindicato. Tienen vetado eso. Y los sindicatos es la única forma de defender los derechos laborales conseguidos a través de convenciones colectivas de trabajo.
También busca la reforma laboral, reducir la informalidad. La mayoría de la población colombiana hoy en día, el 60% de los trabajadores, trabajan de manera informal. ¿Qué quiere decir el rebusque? Que están en la calle rebuscándose, no tienen un contrato fijo, no tienen ingresos fijos, no tienen prestaciones sociales, porque no encuentran oportunidades de trabajo. Y lo que busca la reforma es restablecer todos esos derechos que usted dijo. Primero, el derecho a un contrato a término indefinido. Segundo, tener derecho a que le paguen las horas extras, las horas nocturnas con su debido recargo desde las 6 de la tarde, no desde las 10 de la noche. Que le paguen los dominicales y los festivos. Que le paguen la indemnización por un despido injusto. Todo eso se lo quitaron a los trabajadores en normas que hizo aprobar en el gobierno Álvaro Uribe Vélez, que es un mentiroso que sale a decir que es un defensor de las clases populares y que están defendiendo es al pueblo y resulta que llegan a gobernar es en contra del pueblo. Al pueblo no puede seguir siendo tan ingenuo, tan ignorante, seguirles creyendo a los medios de comunicación, a los políticos que los engañan, porque los eligen para que vayan a legislar a su favor en el Congreso de la República y cuando llegan allí, llegan a legislar en contra del pueblo colombiano. Entonces, por eso es tan importante que en las próximas elecciones la gente piense muy bien por quién es que va a votar. Si va a votar por los candidatos de los parlamentarios que llegan al Congreso a votar en contra del pueblo, o va a votar a favor de los candidatos independientes, alternativos, progresistas, cívicos, que no tienen que ver nada con la clase política tradicional, que llegan es a quitarle derechos a los colombianos. Por eso es importante que en las próximas elecciones la gente vote por candidatos nuevos, independientes, alejados de las maquinarias politiqueras corruptas, para que cambiemos la ciudad, el departamento, para que en las próximas elecciones del 2026 cambiemos el Congreso de la República y esas reformas puedan ser aprobadas a favor del pueblo y no en contra del pueblo. ¿O usted qué piensa, doctor Rolando? No, yo quiero también aportar en esta pedagogía que usted propone, doctor Gilberto Sarasa, dar otro ejemplo, y es el de la salud. Y lo voy a aportar con conocimiento de causa, porque yo fui presidente de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS aquí en Armenia. Y viví en carne propia la forma en cómo se trata al usuario. Se le ponen las barreras que usted quiera para que no pueda tener acceso a la salud. ¿Y eso debido a qué? Al famoso sistema que tienen las EPS. Hay una triangulación, el gobierno gira la plata a las EPS, que son las empresas prestadoras de salud. Las EPS contratan a las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. ¿Cuáles son las IPS? Son los hospitales, las clínicas, los laboratorios, las farmacias. Pero ¿qué ocurre? Que por esa triangulación, por esa intermediación financiera, las EPS se ganan el 30%. Entonces hablemos de 100.000 millones, son 30.000 millones con que se quedan las EPS. Pero es que esa plata no se quedan para invertirla en la salud. Ya sabemos todos los escándalos que han habido, todas las EPS que se han quebrado y que no le pagan a las clínicas, a los hospitales. Y si a una IPS no le llega la plata, pues no tiene con qué pagar los médicos, las enfermeras, los camilleros, todo lo que requiere. Entonces, lo que se propone en la reforma de la salud es eliminar totalmente las EPS para que el gobierno no le gire 30.000 millones a las EPS y 70.000 a las IPS, sino que le gire por medio de la ADRES 100.000 millones de pesos a las IPS y así prestar una buena salud. Mire, nosotros tuvimos ejemplos tan graves aquí que teníamos un paciente con su señora madre, pero que se iba a morir muy grave y no había forma que la atendiera. Ocurrimos a la gerente en regional aquí, a la gerente local, Ana María, y no nos contestó. Ocurrimos a la gerente regional, no nos contestó. Al gerente nacional no nos contestó. El señor, como es apenas comprensible, si uno tiene la mamá, un hijo, un hermano, alguien, pues se ofuscó y la señora salió toda preocupada, es que porque la habían amenazado. No, estaba reclamando su derecho, era su madre la que tenía enferma,
pues su madre, la de él. Y nos reunimos con la gerente Ana María Mariscal y nos salió con el cuento que la clínica le estaban prestando un buen servicio, porque ella hacía 15 días había tenido el hijo enfermo y que le han prestado un buen servicio. Qué estupidez la de esta señora. Pues cómo no le van a prestar un servicio al hijo de la que le están contratando, a la hija de la que le está pagando. Igual forma la llevamos ante la Defensoría del Pueblo y para manifestarle las colas tan inhumanas que hay que hacer para reclamar un medicamento donde no hay un asiento, donde está el sol, donde está el agua, donde se demoran 2 o 3 horas. ¿Y qué hizo esta señora? Esta señora se fue y esperó que no hubiera nadie, tomó unas fotos con el dispensario vacío y las presentó en la Defensoría del Pueblo diciendo que había buena calidad en la prestación del servicio. Ese es otro ejemplo de por lo que nosotros, los usuarios, debemos estar de acuerdo a aprobar la reforma a la salud. Es cierto, el pueblo, la ciudadanía tiene que tener claro que los medios de comunicación, la clase política y la clase empresarial que maneja la salud no le hablan con sinceridad y con franqueza, que le están mintiendo y le están engañando. Lo que usted dice es cierto, es que el pueblo tiene que tener claro que las EPS son entidades promotoras de salud, no prestan servicios, no atienden al usuario, no le realizan ningún procedimiento médico, ni quirúrgico, ni le recetan absolutamente nada para ninguna enfermedad. Lo que hace una EPS es un simple intermediario, es un autorizador al médico de qué puede autorizar, qué puede ordenar, qué exámenes puede ordenarle al paciente, qué medicina le puede ordenar, qué cirugía le puede autorizar. Es un operador privado, una empresa privada a la que le está coartando la libertad profesional a un médico de decir que yo le puedo prescribir a un paciente enfermo que está viendo directamente. Entonces lo que hace, como le digo, la EPS no presta servicios, la EPS simplemente autoriza servicios porque es un intermediario y está manejando los recursos públicos. Las EPS no manejan recursos privados, esa plata no es de la empresa privada. Lo que quiere el gobierno precisamente es eso, que los recursos públicos sean manejados por entes públicos, no por entes privados. ¿O por qué entonces la empresa privada no permite que el gobierno o las entidades públicas le manejen los recursos privados a las empresas privadas? Para que hubiera equidad o compensación. Así como ellos están manejando los recursos públicos, entonces que las empresas privadas permitan que las entidades del Estado le manejen los recursos. No, esa es la ley del embudo. Segundo, entonces, las EPS, que quede claro, ciudadanos, no prestan servicios de salud. Las entidades que prestan los servicios de salud se llaman IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Esos son los hospitales, las clínicas, los puestos de salud. Hay privados y hay públicos. Entonces, los que tengan capacidad económica no tienen ningún problema. Pueden seguir yendo a la clínica Chayo, a la Marley, al Valle de Lilí, a las grandes clínicas que hay en el país, con excelentes servicios, porque son negocios privados donde es supremamente costoso utilizar esos servicios. De gente de estrato 10 para adelante para poder asistir a su sitio. Los hospitales públicos de la red de salud nacional, los puestos de salud son públicos. Y lo triste es que para que a usted lo atiendan, a la mayoría de la población colombiana, en los hospitales públicos y en los puestos de salud públicos, entonces es una EPS privada la que autoriza si le prestan el servicio o no le prestan el servicio. Y es esa EPS la que le paga o no le paga al hospital oportunamente, al puesto de salud, y por eso es que los tienen quebrados, porque se están quedando con la plata. Eso es lo que llama la corrupción en la salud. Entonces las EPS, como están, es de por medio un negocio, una empresa con ánimo de lucro, entonces no autorizan la prestación de los servicios para que les queden un margen a ellos de recursos suficientes para tener utilidades y enriquecimiento, a pesar de que el Estado les paga por prestar ese servicio de ser intermediario, de autorizar el servicio a los pacientes. Entonces, que quede claro eso, la diferencia entre EPS y IPS. No se acabará la atención en salud aquí, porque se eliminen las EPS, seguirán existiendo. Los hospitales públicos y privados, las clínicas públicas y privadas seguirán existiendo. Y lo que el gobierno está priorizando con esa reforma a la salud es que los recursos vayan directamente
a la prestación del servicio directamente, para que haya una atención de manera primaria y preventiva, para evitar que la gente se enferme y no como hoy ocurre que la gente tiene que estar enferma para que lo puedan atender. Eso, si ese modelo se implanta, se va a ahorrar el Estado billones de pesos de atender personas enfermas con enfermedades catastróficas que salen muy costoso el tratamiento. Entonces lo que busca el gobierno es eso, quitarles el manejo de los recursos públicos a la EPS para que volvamos a tener un manejo centralizado de la salud. Segundo, que haya un manejo en línea de toda la información de lo que ocurre con las transferencias de los dineros y de los recursos de la salud. Perdón, que van a ser manejados a través de la administradora de recursos de la salud ADRES y no de las EPS, que va a buscar que haya un sistema de información en línea, que todo el mundo se pueda meter por un computador internet y verificar la plata que el gobierno ha girado y en qué se está gastando, en qué se ha contratado y se están pagando oportunamente o no. Hoy en día no existe transparencia, hay opacidad total porque no se sabe qué pasa con los recursos, nadie le puede dar seguimiento. Y por último, que le den más dientes, más autonomía, más funciones a la superintendencia de organismos de control de la salud para que vigilen y evitar de que se siga presentando esa corrupción tan impresionante en la salud, que ustedes lo vieron muy claritico, cuántas EPS se han cerrado en el país porque se quebraron, porque se robaron la plata, porque no cerraron muchos hospitales y puestos de salud porque no les pagaron oportunamente. Entonces la reforma de la salud es indispensable, necesaria si queremos mejorar el servicio de la salud a los colombianos. Hay que acabar con ese negocio de la salud. Y hay que hacerle otra claridad aquí a los apreciados oyentes de Toscana Estéreo. Mire, con la reforma de la salud, los usuarios van a tener la seguridad que ya los famosos padres de la patria, senadores y representantes, no van a estar legislando sobre una salud que ellos nunca utilizan. Ustedes no ven a un representante, a un senador, a un ministro, a un gobernador, a un alcalde en una EPS. Ellos tienen medicina prepagada privada. Entonces eso se soluciona por un lado. Por otro lado, un ejemplo aquí en Armenia, claro, es que nosotros tenemos aquí en Armenia al doctor John Jairo Duque Osman, médico endocrinólogo. Me parece que el doctor John Jairo Duque Osman es el presidente de la Asociación Nacional de Endocrinología. Y aquí, hace unos 2 años, hizo una convención de 1.700 endocrinólogos. Es el demostrar, el líder de la endocrinología en Colombia. Resulta que la señora mariscal de la nueva EPS no lo contrataba. Bueno, sí lo contrató una vez, pero porque no le pagaba, el doctor John Jairo Duque Osman demandó y ganó la demanda y ella dijo que no lo volvía a contratar. Entonces, ¿qué pasaba con esa no contratación? Pues entonces la señora mariscal, de ingrata recordación, mandaba a los pacientes para Pereira o para Manizales, con el agravante que si el paciente estaba muy enfermo, necesitaba un acompañante. Si era un niño, necesitaba un acompañante. Si era una dama en embarazo, necesitaba un acompañante. Si era un adulto mayor, necesitaba un acompañante. Entonces, eso implicaba no solo el desplazamiento, el tiempo, el pago de los transportes de una persona, sino de dos, y eso no se lo devolvían. Entonces, por medio de la asociación, contactamos nuevamente al doctor John Jairo, no quería, le rogamos, le pedimos el favor, y dijo, hombre, Rolando, lo va a hacer por usted, pero esa gente no paga. ¿Y cómo le parece que en Pereira, con familiares, contratada con la nueva EPS, cita a 50.000 pesos a 30 días, si no pagaba 30 días, mochaban. Y contratada con los doctores Arenas, Marta Marín, Alejandro Marín, Humberto Franco de Manizales, también consulta a 50.000 pesos, pero a 45 días. Nosotros logramos, por intermedio de la asociación, que el doctor John Jairo Duque Osman contratara con la nueva EPS, a pesar de la demanda, a 50.000 pesos y a 60 días. O sea, el mismo valor, pero a más tiempo. Y la señora esta
se pasó, la primera cuenta que pasó, la glosó como 2 veces y el primer pago se lo hizo a los 100 días. O sea que el señor ya dijo, no trabajo más. ¿Por qué esa actitud de esta señora? Porque en las reuniones con junta directiva, ¿no?, sacaba pecho y decía que ella era la que más bien estaba en Colombia, porque era la que menos gastos le producía a la nueva EPS. Pero claro, menos gastos a costa de la salud. Yo si tengo que llevar un paciente a Manizales, no tengo tiempo. Si estoy trabajando no me van a dar permiso cada rato. No tengo que pagar mi pasaje, no tengo que pagar el pasaje de la otra persona. Entonces mucha gente no iba, claro, sin pedir una cita autorizada por un médico, pero si no iba, entonces esa plata no la tenía que gastar. Esas son las cosas que hay que aclararle a la ciudadanía para que vean que las reformas que está proponiendo el actual presidente son buenas para el pueblo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Estamos en su programa Manos Limpias, el programa que llevamos todos los viernes entre las 4 y las 5 de la tarde con la dirección de Gilberto Saraza Arcila. Muy bien, son las 4:34 minutos. Continuamos entonces, doctor Saraza. Bueno, muchas gracias, licenciado James. Entonces, para terminar con el análisis que veníamos haciendo de la reforma a la salud, pues la mejoría se va a ver reflejada en este sentido. Antiguamente, hasta el día de hoy, cualquier persona que solicita algún servicio tiene que ir a hacer una cola enorme, al sol y al agua, frente a las IPS. Y el servicio se lo autorizan para varias semanas después o meses después. La cirugía, la cita con el especialista, la entrega de los medicamentos, tiene que demorarse varias semanas para que le entreguen. Si se aprueba la reforma de la salud, va a haber un servicio inmediato, porque no va a haber un intermediario como las EPS autorizando, no, eso es de una que la persona que tiene algún problema inmediatamente va a ir a un puesto de salud que llama centro de atención primaria, allí le hacen el análisis, la revisión, inmediatamente lo remiten donde el médico, donde el especialista, el procedimiento que sea necesario, y inmediatamente le van a autorizar todos los servicios y la droga. No va a tener que esperar tiempo. No como pasa hoy, qué tristeza, al año se presentan entre 120 y 150 mil tutelas para solicitar el derecho a la salud, y alrededor de 50, 60 mil incidentes de desacato, porque ni siquiera con tutelas las EPS cumplen con los fallos judiciales, le hacen fraude a resolución judicial, le niegan el servicio al paciente y tienen que utilizar el servicio de la justicia para que puedan prestar el servicio. Entonces hoy en día hay dos intermediarios en el acceso a la salud. Primero las EPS, que es una empresa privada, y segundo el Poder Judicial, para que pueda una persona llegar a tener derecho a la salud. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué termina ocurriendo? Que se muere la persona. Lo dijo la valiente ministra de la Salud, Carolina Corcho, que dijo que alrededor de 1,5 millones de personas se han muerto en Colombia por falta de una atención oportuna a la salud. Eso es una infamia, eso es lo que llaman el paseo de la muerte, y eso se tiene que acabar definitivamente. La salud no puede seguir siendo un negocio, la salud es un derecho fundamental, constitucional, a que tiene derecho toda la persona. Bueno, ahora pasamos a hacer un análisis de lo que es la reforma a las pensiones, que también es otra mentira que le han metido al pueblo colombiano, diciendo los políticos y los empresarios que es que con la reforma de Petro le van a quitar las pensiones a la gente, que nadie se va a volver a pensionar, que se le van a robar la plata de los cotizantes hoy en día. Eso es una farsa, eso es una infamia. ¿Usted qué piensa, doctor Rolando, al respecto? No, que definitivamente esa reforma pensional debe tender a acabar con los fondos privados de pensiones, porque es que es una grosería, es una vulgaridad todos los trámites que les ponen a las personas que engañaron, para que se pasaran de colpensiones a los regímenes privados. Estos regímenes de privados no van a pensionar a nadie, tienen cantidad de problemas, de dificultades, de negación de servicios. Es como los seguros. Los seguros, el negocio de ellos es no pagar el seguro y ponerle problemas. Entonces la invitación es muy cordial, es para que todo el que tenga la posibilidad empiece a pasarse
de los fondos privados a Colpensiones. Colpensiones es el fondo del Estado, ellos nunca se van a quebrar. Yo vengo manifestando que los fondos privados de pensiones son una pirámide y que en el momento menos pensado, a ellos no les importa. Dijeron que se quebraron y ¿quién va a responder? En Colpensiones el que responde es el Estado y aquí todo el que cumpla sus dos requisitos de tiempo, semanas y edad se pensiona. Para que tenga clara la audiencia, al día de hoy hay alrededor de 2 millones de pensionados en Colombia. Apenas 1 de cada 4 colombianos que tenían la edad para estar pensionados ya y no quedar desprotegidos, solamente 1 de cada 4, o sea, el 25% logró obtener su pensión. Los que lograron obtener la pensión con el Estado tienen una pensión alrededor de entre el 65, 70, 75% de lo vengado en los últimos años. Y tiene fijo el incremento anual del reajuste ordenado por la ley, el artículo 14 de la ley 193, con base en el IPC para que la pensión no pierda poder adquisitivo. En cambio, los fondos privados de pensiones apenas pensionan con alrededor del 30-35% de lo vengado por el cotizante en los últimos 10 años. O sea, es una pensión muchísimo menor. Y fuera de eso, los fondos privados de pensiones le niegan el derecho establecido en la Constitución y en la ley del reajuste anual de la pensión con base en el incremento en el IPC para que no pierda poder adquisitivo. El pensionado se ve en la obligación de conseguirse un abogado que le cobra el 40 o el 50% de los recursos que logre para poder lograr que le aumenten la pensión anual. Eso es un atraco. Definitivamente que los fondos privados de pensión son un atraco, como usted lo dice, doctor Rolando, y es cierto, lo que hay que acabar es con esos fondos privados que convirtieron las pensiones de los colombianos en un negocio. Óigame, doctor, yo sinceramente no sabía que estos fondos privados apenas lo hacían con un 30%. Hasta ahora me vengo a desayunar. Para que vea, mi estimado amigo James, es que desgraciadamente lo que pasa en el país es un desconocimiento absoluto, total, de la normatividad, de la normatividad y la legislación que se aprueba en el Congreso de la República en contra de los colombianos. Eso fue aprobado en la legislación financiera y a favor de los empresarios privados. No se les olvide que eso es un oligopolio el que existe en Colombia. Apenas hay 4 fondos privados de pensiones en Colombia: Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia. Y, para que usted se asombre, mi estimado amigo James, de 2 millones de pensionados que hay en Colombia, 1.800.000 los tiene el Estado y apenas 200.000 los fondos privados de pensiones. ¿Y sabe quién tiene la plata? Lo tienen los fondos privados de pensiones, porque con esa ley obligaron a que todo el mundo tiene que cotizar obligadamente y con engaño, que tiene que cotizar eso en los fondos privados. Hoy en día los fondos privados de pensiones tienen alrededor de 380 billones de pesos, casi el presupuesto anual de Colombia en un año. ¿Y sabe qué están haciendo con esa plata? Están capitalizando los bancos de los dueños de los fondos privados de pensiones, las empresas de los dueños de los fondos privados de pensiones. Con eso están financiando la ejecución de las obras de quinta generación, las que hace Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia, como el puente Chirajara, que se le cae. Con eso están financiando los grandes centros comerciales que están haciendo los hijos de Álvaro Uribe Vélez en ciudades intermedias, como Cartago, como Villavicencio, como Soledad Atlántico. O sea, la plata de los fondos, que es de nosotros, los cotizantes de los fondos privados de pensiones, lo están utilizando de manera privada ellos para negocios personales. Y cuando eso, ahí sí nos están diciendo que están expropiando los ahorros de los cotizantes, de los trabajadores colombianos. Pero cuando el gobierno colombiano en la reforma propone eso, que ese dinero pase a manos del Estado para poder pagar las pensiones, porque el que tiene los pensionados es el Estado y no los fondos privados, inmediatamente van a decir que el gobierno está expropiando los recursos que son privados, que son de los cotizantes. Y resulta que es que, como vuelvo y repito, a los cotizantes no los están asegurando una pensión y no les están pagando una pensión digna, los están atracando, los están estafando en los fondos privados. Y lo más grave es esto, es que pretenden es al contrario, acabar con Colpensiones. Ellos van es por todo, porque ellos son codiciosos, la ambición es desmedida de los empresarios privados, sufren de crematomanía, una adicción al dinero, a la acumulación de la riqueza. Y entonces, eso es lo que pasa, que entonces hay que... Me desconcentra.
Entonces me pasa que, bueno, doctor Rolando, bien puedan. No, y es que para advertirle a los apreciados oyentes que es de la voracidad de los fondos privados no tiene límite. Mire, amable oyente, en Colpensiones usted se pensiona y por algún motivo hay algún fallecimiento, pues hay la figura que se llama la sustitución pensional, donde su cónyuge supérstite va a heredar la pensión que tenía hasta que se muera. Los fondos privados han llegado con esa voracidad tan grande a decir que se murió el pensionado y listo, ya nadie tiene derecho. Entonces, mucho ojo, hay que estar prevenidos, no podemos seguir capitalizando a los fondos privados, porque es que, entre otras cosas, la pensión, el aporte a la pensión es de un 16%, 12% que hace la empresa, 4% que hace el trabajador. Aquí el Estado no tiene nada que ver, pero el Estado sí debe manejar eso, porque lo decía en mi anterior intervención, el Estado no se quiebra. Los fondos privados son una pirámide. Lo digo con toda la realidad del caso. Lo ideal sería, como le digo, estimados oyentes, que se acabaran los fondos privados de pensiones, porque también, vuelvo y repito, convirtieron las pensiones de los colombianos en un negocio. Eso tampoco puede ser un negocio, es un derecho constitucional, legal, de que un colombiano que trabajó toda su vida tenga derecho en su vejez o en caso de invalidez a tener una pensión para tener subsistencia. Hay que sobrevivir y no que quede desprotegido, como está pasando hoy en Colombia con más de 3 millones de colombianos que tienen la edad ya de pensión, pero que no alcanzan a cotizar el tiempo suficiente y están desprotegidos. Están viviendo de la caridad pública, están aguantando hambre. ¿Y qué pretende la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, que es un hombre humanista? Pues cómo vamos a dejar a 3 millones de viejitos y viejitas desamparados que ni tienen familia, quien vea por ellos. Pues presentó dentro de su propuesta una pensión de auxilio a los mayores de edad de 500.000 pesos mensuales. Y a eso se opone la empresa privada y la clase política del país, porque dicen que no, que el Estado no puede vivir de subsidios y que va a acostumbrar a la gente a que el Estado la mantenga. Doctor Gilberto, pero qué bueno aclararle ese punto también a los apreciados oyentes. Mire, me pasó con un señor que es vendedor estacionario en la carrera 17 de Armenia. ¿O le parece que el señor estaba furioso que porque Petro le prometió 500.000 pesos y que ahora le iba a salir con el cuento que no le iban a dar sino 230.000 pesos? Pero recuerden, oyentes, quienes se opusieron. Vea, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, el MIRA, Colombia Justa y Libre. ¿Qué hicieron estos señores? Previamente a eso se reunieron y dijeron, no podemos dejar que Petro le dé 500.000 pesos a los viejitos, porque 3 millones de viejitos, todos se van a poner a votar por ellos. Dejémoslo que den 232.000 pesos. Entonces, mire dónde está la oposición a lo que quería hacer el de Gustavo Petro. Pero me refiero a lo del señor vendedor estacionario, y estaba todo bravo. Él estaba recibiendo 80.000 pesos. Iba a empezar a recibir 230.000 pesos. Y no agradecía que pasaba de 80 a 230, sino que estaba furioso porque Petro no le daba los 500.000 pesos sin tener conocimiento que fueron los partidos tradicionales los que se opusieron a que ese señor recibiera y ese segmento de la ciudadanía, gente de mayor edad, recibiera los 500.000 pesos, doctor Gilberto. Doctor Rolando, le olvidó mencionar al partido más importante que ha hecho la oposición más férrea en este país, el Centro Democrático. El Centro Democrático es el que más se opone a todas las reformas en Colombia. ¿Y saben por qué, estimados oyentes? Porque es que los partidos políticos tradicionales saben que si el gobierno del cambio logra cumplir todas las promesas que ha hecho de materia de las grandes reformas sociales, de la salud, de la educación, de las pensiones, la laboral, la reforma agraria, ¿qué va a pasar? Que el pueblo se va a dar cuenta que tiene mucha mejor calidad de vida, que tiene mucho más bienestar y más progreso en un gobierno progresista, en un gobierno socialdemócrata, que en un gobierno de la extrema derecha, que se les acaba el negocio a los ricos, a los empresarios, a las élites de este país. Y entonces por eso ellos
se oponen radicalmente en el Congreso de la República, la mayoría de congresistas que fueron elegidos por el pueblo, de los partidos tradicionales, se ponen las reformas porque dicen es que si Petro logra pasar esas reformas, nosotros no volvemos al poder. Entonces se va a eternizar en el gobierno, los gobiernos progresistas del pacto histórico, y se nos acaba la gallina, los huevos de oro a nosotros que hemos vivido tan bueno a costillas del Estado. Entonces por eso es que el pueblo tiene que tener claro, no puede votar en las próximas elecciones por los candidatos de los partidos tradicionales porque ellos son los que se han opuesto en contra de la reforma, no han permitido que las apruebe. Y como son mentirosos, egoístas y falsos, van a decir que las reformas no pasaron era por culpa de Petro, que porque era que Petro era muy radical y que Petro no quiso negociar o que los ministros no quisieron dialogar y no quisieron concertar las reformas. No, cuando ellos hablan de concertar las reformas, es hagámonos pasito, hagamos unas reformas suavecitas, hagamos unas reformitas cosméticas, maquilladitas, pero no de fondo porque entonces se nos acaban con nuestros beneficios. Se acaba con el negocio que nosotros montamos, con la salud, con la educación, con las pensiones, y eso no lo podemos dejar acabar. Entonces, estimado pueblo, téngalo claro, sus enemigos, sus verdaderos enemigos, no son el gobierno de Gustavo Petro, son la clase política tradicional de los partidos corruptos politiqueros que tienen las mayorías en el Congreso, que tienen las mayorías de gobernaciones y las alcaldías. Sí, el gobierno del cambio tuviera mayorías en el Congreso, como usted muy bien lo dijo ahorita, doctor Rolando, si tuviéramos 55 senadores y 86 representantes a la Cámara, tengan la absoluta certeza que todas esas reformas ya habían sido aprobadas en esta primera legislatura y el pueblo estaría empezando a vivir sabroso y a conocer que Colombia es un país inmensamente rico y poderoso y con recursos suficientes para darle mejor calidad de vida a la población. Pero no se ha podido lograr por la oposición radical de los partidos tradicionales, de los medios de comunicación, de los grupos económicos que se oponen a que el pueblo tenga mejor calidad de vida porque son egoístas y no piensan sino en sus intereses personales. Claro, doctor Gilberto, y entonces ahí el llamado es para que ahora en las elecciones que se vienen en octubre, el pueblo tome conciencia y vote por candidatos no contaminados, por candidatos de manos limpias, candidatos que tengan no una hoja de vida estrafalaria con un poco de títulos y cosas que vaya uno a saber si son bien habidos o no, porque casos se han dado, sino con candidatos que tengan hoja de servicios a la comunidad, que tengan una honestidad a prueba de toda sospecha, que estén dispuestos a servirle al pueblo, que estén dispuestos a apoyar el gobierno del cambio, para que así se puedan dar todas esas reformas en beneficio de las clases más populares. Hay que tener en cuenta los candidatos que son pueblo, no los de dedo parado que flaco servicio le prestan a la ciudadanía. Otra reforma muy importante que el gobierno va a presentar en esta legislatura es la relacionada con la reforma de la educación, que es supremamente importante porque desafortunadamente en Colombia, que la educación también es un derecho fundamental de los colombianos, solamente tienen acceso a ella muy pocos colombianos, porque las universidades públicas no tienen la capacidad suficiente para la demanda que hay. Entonces, los estudiantes solamente tienen derecho a allí los de los mejores puntajes y los de que tengan alguna recomendación política para poder llegar a esas universidades que están politizadas. De resto, solamente pueden llegar a las universidades privadas, que son las de mejor calidad, los estudiantes de clases altas, los que tengan capacidad de pago. O sea, la mayoría de la población colombiana, que es de las 3/4 partes, casi el 80-90% de la población es de estratos 1, 2 y 3, no tiene acceso a la educación superior, a la educación de buena calidad, entonces no tiene ningún futuro, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, de salir de la pobreza, de tener movilidad social. Por eso la propuesta de Gustavo Petro es aquella de que haya educación superior, universitaria, gratuita para todos los estratos, aunque solamente debiera ser para los estratos que no tengan capacidad económica de pago. Quien tenga capacidad económica, pues que estudie en las universidades privadas y que le den los cupos que va a quitarle a estudiantes de bajos recursos. Entonces, esa es una reforma importante. También se van a oponer la clase política tradicional porque va a decir el mismo discurso que usted dice, doctor Rolando, lo que acaba de decir. Es que si
le damos educación gratuita a toda la población colombiana, que se queda alrededor más o menos, se calcula entre 450.000 y 500.000 bachilleres cada año, que no pueden pasar a la educación superior porque no tienen la capacidad ni económica ni el puntaje suficiente para entrar a la universidad pública, porque no tiene más cupos. Entonces el gobierno tiene la obligación de aumentar los cupos para que haya la capacidad. Pero, como le decía, si se hace eso, va a decir los partidos tradicionales que toda esa gente va a votar a favor de Petro. Entonces, que por eso no se les puede dar educación, que porque se convierten entonces en clientela a favor del gobierno del cambio. Eso es una actitud mezquina, una actitud egoísta, decir que entonces que los pobres no tienen derecho a educarse y que solamente se puede educar a los ricos. Porque lo más grave es esto, es que ellos saben que si los pobres se educan y tienen conocimiento, no vuelve a votar por la clase política tradicional. No, y a la ciudadanía también que tenga en cuenta que la universidad pública es una universidad buena. Mire, tradicionalmente los medios cooptados por el sistema, por el régimen, no es un sistema sino un régimen que ha existido en Colombia, han dicho que es que la educación privada es muy buena. Mire, en la educación privada lo único que importa es que usted tenga con qué pagar las altas pensiones. En la universidad pública, contrario, hay un sistema de puntajes y si usted es buen estudiante pasó, así usted tenga la plata que tenga, pero si no tiene el puntaje, usted no pasa. Entonces, viva la universidad pública, apoyar la universidad pública y, como usted dice, doctor Gilberto Saraza, que haya más cupos para que el pueblo se eduque. Sí, porque la educación superior privada es supremamente costosa, porque desafortunadamente el Ministerio de Educación, en mi opinión personal, yo creo que está quedando corto en la vigilancia y el control de las universidades privadas, que son entidades sin ánimo de lucro. Y resulta que hoy en día están dedicadas por completo al ánimo de lucro. El crecimiento patrimonial de las universidades privadas es enorme. Aquí lo vemos el caso de la Universidad de Gran Colombia, cómo ha crecido la cantidad de instalaciones físicas que ya tiene en diferentes partes, ya tiene una finca inmensa, ya un campus universitario cerca a Cenespo, tiene aquí 2 sedes aquí en el centro de la ciudad, tiene el lote inmenso frente a la 8ª Brigada. O sea que la universidad patrimonialmente ha crecido demasiado y uno ve que cada vez las tarifas de las matrículas y de todos los servicios universitarios son supremamente costosos. Eso se van alejando de la posibilidad de que las personas de clase media pueden acceder a este tipo de educación. Entonces van subiendo los niveles a que solamente puedan llegar a esas universidades los estratos altos y la clase media entonces entra otra vez a generar una congestión en la demanda de la educación pública. La universidad, repito, el Ministerio de Educación Nacional está en mora de exigir que las universidades privadas controlen sus matrículas, los costos de las materias. Tengo entendido que la Universidad de Gran Colombia está cobrando por una materia que un estudiante se quede debiendo de un semestre que tiene 10 materias, le cobran el valor de 5 materias, el valor de medio semestre. Por una materia le cobran medio semestre. Eso me parece que es un abuso, es un descaro, es una falta de consideración con los estudiantes, con los padres de familia. La universidad no se puede convertir en un negocio. Repito, la educación no puede ser un negocio. La educación es un derecho fundamental de los ciudadanos para mejorar el conocimiento y la capacidad de sacar adelante sus familias, y eso va a redundar en beneficio del crecimiento de la economía del país. Y esa reforma se justifica porque incluso eso también sucede en la universidad pública. Mire usted, doctor Gilberto, que cuando un estudiante termina las materias de la universidad ya se ganó el derecho de presentar su tesis de grado, su trabajo de grado, la sustentación, y por la mera sustentación le están cobrando un semestre como si estuviera viendo 5 o 6 materias. Es ahí donde se justifica la reforma a la educación. Claro, mire, y otro aspecto bien importante, doctor Rolando, es que ahora con la pandemia que ocurrió, la mayoría de estudiantes recibieron la educación de manera virtual, no presencial, y se graduaron de manera también virtual, no presencial, y los costos siguieron siendo exactamente iguales, cuando la universidad se ahorró muchísimo dinero
porque ya no tenía que utilizar ni las instalaciones de la universidad, ni toda la logística que demanda en materia de servicios públicos, de otra serie de pagos, por ejemplo, los grados, de nada de utilizar del el birrete y el vestido y toda la ceremonia que tienen que hacer, no. Todo era virtual, a distancia. Y la tarifa siguió siendo igual. Me parece que es una falta de consideración, que es una falta de sensibilidad humana, de empatía, de que las universidades piensen, vuelvo y repito, más en el negocio, en el lucro, que en el bienestar al estudiante, que en mejorar la calidad de la educación. No se olvide que con la pandemia y la educación virtual se mejoró bastante la calidad de la educación, porque no es lo mismo una educación impartida de manera presencial, donde haya posibilidad de interactuar y de resolver preguntas de manera permanente con el profesor, a través de un medio virtual, que en Colombia desafortunadamente, como no tenemos una conectividad muy moderna ni de mucha capacidad, tenemos una conectividad que permanentemente está fallando, que a veces tiene caídas, que a veces produce intermitencias. Entonces no es de muy buena calidad y no permite interactuar sino en determinados momentos, porque es por turno, no pueden todos hablar a la vez. En cambio, en la educación presencial se presenta el debate de manera permanente, más enriquecedor. Entonces creo yo, vuelvo y repito, que la reforma a la educación también es fundamental para que haya oportunidad para todos y que hayan controles a las universidades privadas para que no siga siendo un negocio de la educación en este país. Bueno, mis estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle aquí la compañía hoy otra vez del doctor Rolando Muñoz Torres, precandidato a la alcaldía de Armenia, quien muy próximamente seguramente va a recibir el aval y podemos hacer entonces una gran presentación y poder iniciar la campaña en forma de un candidato nuevo, alternativo para la alcaldía de Armenia. Muchas gracias al licenciado James Marulanda por este espacio. Agradecido por todos los oyentes que nos dispensaron con su tiempo en el día de hoy. Muy buena tarde para todos y una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente muy agradecido con don James Marulanda, con todos los oyentes de Toscana Estéreo, y a usted, doctor Gilberto, por la invitación a este magnífico programa de Manos Limpias. Toscana Estéreo presenta Los días de gloria. Manos Limpias. No me di cuenta, solo la memoria me iba. Se oye la lluvia. Un espacio que explica el acontecer político de Colombia y el Quindío. Vive mi gente Manos Limpias. en las casas de Dirige Gilberto Saraza Arcila. viene bajando. Desde Armenia, ciudad milagro de Colombia, para el mundo entero, transmite Toscana Estéreo, emisora online con proyección mundial.